Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. Cúbreme, abrázame y escóndeme bajo tus alas, oh Señor. No me dejes ir, deja que sienta de tu gracia y de tu amor. Buenas tardes, queridos amigos. Un día más con vosotros para traerles el mensaje de esperanza que esta cadena, a través de este programa, da cada semana a vosotros. Bien, es un mensaje de esperanza y la verdad que tenemos en la Navidad, que siempre ha sido la esperanza de tantos niños para un regalo, de tantos mayores también para otro regalito o para otras muchas cosas, ¿verdad? Bien, la Navidad es la fiesta que se celebra en todo el mundo prácticamente, llamado cristiano y no llamado cristiano. Es una fiesta muy popular, de mucho auge, pero también es una fiesta en la cual el dinero corre, el comercio corre, la industria está ahí fundada prácticamente. De ahí que prácticamente tendríamos que pensar si la Navidad, aquella que de alguna manera tenemos en la memoria de recordar de ese niño Jesús que nació en Belén y todas esas cosas, si aquella Navidad tendría algo que ver con la Navidad de hoy. Si quisiéramos ponerlo en una balanza, no sé dónde llegaría, pero realmente hay mucha distancia. 2000 años y algo más no es, sencillamente son otras muchas cosas. Bien, tenemos como invitado hoy a un hombre que nunca ha estado con nosotros en Sanlúcar en este programa, pero bueno, yo le conozco hace ya unos cuantos años. Y es por eso que con libertad le dije el otro día, oye, ¿por qué no viene a hacernos una programita sobre la Navidad? Él dijo, con mucho gusto. Él es pastor en la Iglesia de San Fernando, de la Iglesia Evangélica Española, además de haber sido pastor en otros lugares de España. Sin embargo, ha separado o ha apartado un tiempo para venir a Sanlúcar y estar con nosotros y que usted le conozca. Él nos va a hablar sobre la Navidad, porque ¿de qué vamos a hablar ahora? Tenemos que hablar de la Navidad, no podemos hablar ahora del verano y de la playa y esas cosas, ¿no? Pero vamos a hablar de la Navidad. ¿Por qué? Sería la primera pregunta, José Burguillo. Bienvenido, tengo la pregunta preparada. Bienvenido, buenas tardes. Que tenga usted una buena tarde y que a la misma vez podamos darle a nuestros amigos pues un buen criterio de la Navidad, de lo que creemos en la Navidad. Adelante. Muy bien. Muchas gracias, estimado hermano y compañero. Y también quiero aprovechar este instante para saludar a todos los televidentes que siguen asiduamente este programa. Muy interesante la pregunta y este tiempo de celebración acerca de la Navidad y también la pregunta de por qué es tan importante la celebración de la Navidad. Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que la Navidad es un hecho histórico. Correcto. El tiempo de la Navidad es lo que marca el nacimiento de Jesús de Nazaret, es lo que ha marcado incluso la diferenciación de medir el tiempo en la historia de la humanidad. De tal manera que hoy día decimos acerca de los tiempos antes de Jesús, 300 años antes de Jesús, 500 años antes de Jesús o 300 años después de Cristo, etc. O sea, la influencia de la Navidad, la influencia
del nacimiento de Jesús de Nazaret y lo que él ha significado de manera especial en la cultura de Occidente es tal que ha marcado incluso en esto primero que podemos señalar cómo es la diferenciación de la manera de contar los tiempos en la historia de la humanidad. Es cierto que la Navidad se celebra en el mundo occidental desde hace siglos, no fue desde el primer día. En el siglo I fue andando el tiempo cuando se consideró muy importante hacer reflexiones y celebrar el hecho del nacimiento de Jesús de Nazaret en la cristiandad. Esto toma de manera especial relevancia después que el emperador Constantino, podríamos decir que quizá se hace cristiano, pero en definitiva que cesa la persecución contra el cristianismo, la religión del Imperio Romano se convierte en la religión oficial del imperio, la religión del cristianismo, el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano y aunque anteriormente se celebraba un tiempo especial con el solsticio que además se celebraba el 25 de diciembre, porque era el tiempo en el cual se pronunciaba claramente y se veía claramente y se identificaba que los días comenzaban a ser más largos. Eso significaba una aurora, el tiempo de la luz, el tiempo de la esperanza, de que toda la muerte del otoño había finalizado, los días más cortos del invierno, y se celebraban lo que se llamó en el Imperio Romano las Saturnales. Eso era en esa época. Claro, cuando el cristianismo se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, se quiere contrarrestar ese paganismo y comienza a celebrarse la Navidad, porque se quiere engrandecer el significado del nacimiento de Jesús de Nazaret, un día en Belén, en una aldea sencilla, pequeña, y lo que esto significó no solamente ya para la historia del Imperio Romano, sino para la vida de millones y millones de seres humanos que habitaban en esa época. Y obviamente, visto desde nuestra perspectiva hoy, también es lo que significa el nacimiento de Jesús de Nazaret para nuestra vivencia en el día de hoy, más allá de festividades acerca de los tiempos, de si los días son más largos o más cortos, acerca de si nos alegramos o nos gozamos en asuntos de alegría superficiales que además no duran para siempre, sino que duran durante unos días y después se disipan. Y entonces, claro, se produce que en cuanto a estos días de la Navidad, en cierta medida perviven sentimientos en lo más ancestro de la psique del ser humano acerca de tiempos de placer, de diversión, de jolgorio. Por eso, porque los días comienzan a ser más largos. Pero claro, vista la Navidad en su sentido profundo, si hablamos del nacimiento de Jesús, esto adquiere una dimensión completamente nueva. Para nosotros los cristianos, los creyentes, pero también para toda la humanidad. Bien, quizás será bueno que citemos un poco el Evangelio de Lucas, donde prácticamente se narra, digamos, por primera vez el hecho o el cumplimiento de una profecía que hacía como 800 años antes. Isaías dice que aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad natal. José y María tuvo que subir a Belén porque eran descendientes de David, que eran de Belén. José subió de Galilea, norte de Israel, al sur, venía de Nazaret y bajó al sur para estar en Belén. Bien, una pregunta que no está en el guión que hemos preparado: si no fuera Navidad, si no hubiese habido un edicto, ¿José hubiese bajado con la mujer?
Obviamente no, pero no es el hecho solamente del edicto en el tiempo de Navidad, es porque acontece las profecías en definitiva mesiánicas. A ver, la Navidad, estábamos hablando y hace un momento que era una festividad en determinado momento del calendario. A mí me gustaría que los televidentes, por un momento, hicieran un esfuerzo para sustraerse incluso a la fecha histórica del 25 de diciembre para salir un poco del tiempo ese de lo que significa la historia humana contada en esos días y celebrar el sentido de la Navidad de una manera profunda e intensa, no ya solamente en el sentido de que son las fiestas, son fiestas en las cuales muchas personas viven la alegría con las familias, es tiempo de relación, es tiempo de acercamiento entre familias, pero ojo, también es tiempo de alejamiento entre las familias, de controversias, es tiempo incluso no solamente para la alegría, para algunas personas es un tiempo de tristeza, de angustia y de soledad, en el cual incluso viven estas fiestas de Navidad con una cierta dimensión de estrés. Claro, ¿por qué? Porque lo vivimos desde una cierta dinámica exterior acerca del consumismo, acerca de la diversión, y luego, claro, las personas que no quieren o que no son capaces de participar del consumismo o de la diversión pueden vivir la Navidad desde un punto de vista angustiante. Nada más lejos del sentido profundo de la Navidad, y no solamente la Navidad, sino del Adviento, porque ya hemos comenzado ahora, el domingo pasado, con el tiempo de Adviento, que es un tiempo de espera, un tiempo de preparación, un tiempo de reflexión, un tiempo porque en definitiva la Navidad ha de ser un signo y un tiempo para la alegría, para el goce, para la esperanza, para confiar y creer que el futuro siempre será mejor. Claro, Pepe, aludes claramente al edicto y a las circunstancias históricas por las cuales se cumplen las profecías mesiánicas. Pero más allá de los datos puramente históricos del cumplimiento de las profecías mesiánicas, la realidad es que, según las profecías de hacía 600, 700 años, cuando había personas que hablaban que en los postreros tiempos vendría un tiempo mesiánico. ¿Qué significa esto para nosotros, tiempo mesiánico? Tiempo de alegría, tiempo de vida plena, tiempo de salvación, tiempo de liberación, como dice Jesús cuando predica el Evangelio, aquella primera vez en la sinagoga, que el Espíritu de Dios está sobre él y que le ha enviado el Señor a predicar buenas nuevas a los pobres, a proclamar libertad a los encadenados, a proclamar sanidad a los enfermos, a proclamar esperanza a los desesperados, a proclamar consolación a los desconsolados, porque es un tiempo de bienestar, es un tiempo de salvación, es un tiempo de gozo y de alegría, es un tiempo de la plenitud de la vida, pero no ya en razón de regalos de Navidad, no ya en el consumo desmedido de viandas maravillosas, de alimentos, o de bebidas, o de bailes, o de fiestas, o de sonidos, o de trompetas, o de luces, sino es un tiempo maravilloso por lo que significa para la profundidad del alma humana y de lo que el alma humana necesita. Por eso se cumplen las profecías, por eso todo Dios cuida de los acontecimientos, también humanos en este sentido, para el cumplimiento de dichas profecías, y que vendrá un tiempo nuevo, maravilloso. Quiero añadir una cosa. En una profecía mesiánica acerca de la Navidad, dice que en ese tiempo de la llegada mesiánica del Mesías, y la cristiandad cree que ese cumplimiento de la llegada mesiánica, del tiempo mesiánico, es Jesús de Nazaret, el Mesías, el Salvador, el Señor, y no hay otro, no hay otro. Esto es tan importante que dice Isaías. Llega un tiempo en el que las espadas se convertirán en arados. Una cosa interesante, quiero señalar aquí para todos los televidentes, que en las Naciones Unidas, en una de las salas principales, hay este texto del profeta Isaías, capítulo 2 y verso 4.
de que las naciones convertirán en este tiempo del Mesías, Jesús de Nazaret, en su reino, en su tiempo, en su salvación que trae a los hombres y mujeres en la tierra por la buena y la gracia, voluntad de Dios. En ese tiempo dice que convertirán las espadas en arados. Y resulta que ese texto figura en las paredes de las Naciones Unidas hace 80 años. Bien, no voy a criticar aquí ahora a las Naciones Unidas, pero de todos es sabido el fracaso en el logro de este gran objetivo de traer paz a todas las naciones que tiene como emblema y como objetivo final las Naciones Unidas. ¿Por qué digo esto, el fracaso en traer paz? Porque Jesús de Nazaret, el que dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, es el que ha traído una paz, paz para el ser humano, paz en su alma y en su corazón, paz en su ser más profundo, en su ser interior, paz consigo mismo, para que no esté alienado de sí mismo, paz con su prójimo, con su hermano y con su prójimo, quien quiera que éste sea, de la nación que sea, del pueblo que sea, del color de la piel que tenga, la paz entre todos los pueblos que han sido enemigos. Claro que en este tiempo de tantos conflictos humanos necesitamos este mensaje de Navidad porque es un mensaje de paz, paz para los hombres, buena voluntad de Dios, gracia de Dios, misericordia de Dios y luz de Dios para iluminar la mente y el alma humana a fin de que los hombres vivamos en la paz unos con otros. Este es el mensaje de Navidad y todas las cosas se llegaron a cumplir según las profecías de los antiguos antes de Jesús de Nazaret. Muy bien, gracias, José. Con mucho gusto. Realmente, si Cervantes hubiese dicho que José Rodríguez, Pepe, este que está aquí con vosotros, iba a nacer en Sanlúcar de Barrameda, Cervantes, ¿quién era para saber que yo iba a nacer? ¿Quién se lo iba a decir? ¿Quién iba a imaginarlo? Miqueas, uno de los profetas últimos del Antiguo Testamento, encontramos que dice que el niño nacería en Belén. Estamos hablando de 400, los tiempos que hace del Quijote, que Cervantes escribiera aquello. Es decir, Cervantes no se le ocurrió decir que yo iba a nacer aquí en Sanlúcar, ni mucho menos. Pero Miqueas dice que Jesús de Nazaret nacería en Belén, una ciudad olvidada prácticamente. Y esto fue ratificado muy claramente porque cuando los Reyes Magos llegaron, fueron al rey, claro, ¿a dónde van a ir? No va a venir a mi casa. Fueron a ver al rey. Le dijeron, oye, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Entonces el rey se puso un poco raro y dijo, vamos a ver, hay uno aquí que me va a hacer la competencia. Se lo dijo a los sacerdotes, a los que entendían. Y le dijeron, en Belén, en Belén. Es decir, que esa gente ratifica lo que dijo 500 años antes Miqueas. Bien, con esto quiero decir la veracidad de la promesa de Dios un día que nacería un niño, y se lo dijo a los pastores en la montaña, os ha nacido en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. José, seguimos con una preguntita que tengo aquí más para ti. ¿Cómo podemos prepararnos para recibir esa paz que tú nos estás diciendo? Para ser portadores de esa paz. ¿Cómo podemos prepararnos en esta Navidad, como en todas, para ser portadores de la Navidad? Bien. No es sacando una palomita. Vale, ¿cómo podemos prepararnos? Realmente, hace un momento hablaba acerca de este tiempo que muchas iglesias, en la tradición del año litúrgico, celebran un tiempo especial de prepararse para la Navidad, para vivir este tiempo de preparación, de meditación, de reflexión acerca de la propia existencia y acerca de la realidad del mundo, discerniendo los tiempos y los acontecimientos. Este tiempo en la cristiandad se llama el tiempo del Adviento,
el que espera, esperamos. Esperamos, no en un sentido por primera vez el acontecimiento histórico del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, Dios mismo. Es que pensemos por un instante, ¿qué celebramos? Lo que celebramos es la humanidad de Dios. Esto es algo grandioso, único, que Dios, la divinidad, perfecta comunidad del Dios Trino, que se nos escapa a nuestra comprensión, pero esa perfecta comunidad del Dios Trino, divinidad, se hace plenamente humanidad. Es lo que llamamos la encarnación de Dios en la persona de Jesús de Nazaret. Claro, Dios se hace humanidad. ¿Qué significa esto y qué lleva a esto? Que comprende perfectamente toda nuestra condición y situación humana. Todas las angustias y todos los sinsabores y todas las alegrías y todas las experiencias de la experiencia humana y de la existencia humana. Esto significa que Dios se hace plenamente solidario con el ser humano en su necesidad. ¿Y cuál es la necesidad en el fondo que tiene el ser humano? Recuperar una armonía, una comunión, una amistad con Dios. Y para esto viene Jesús, para recuperar y traernos y llevarnos a ese perdón que recibimos de Dios por habernos apartado de Él, pero también restaurarnos a esa amistad y comunión con Dios y conocimiento de Dios, porque esto será lo que nos traerá en definitiva la plenitud de la existencia humana y por lo tanto la felicidad y la alegría de vivir y de ser humanos. Y esto es fundamental celebrarlo y vivirlo en el tiempo de Navidad. Esperamos, es un tiempo para esperar en oración, para reflexionar acerca de nuestra trayectoria de vida, pero también sabiendo una cosa, y es que la esperanza cristiana no es pasiva. La esperanza cristiana, oh madre mía, la esperanza cristiana siempre es activa. ¿Qué significa esto? Que la esperanza... Perdón a todos. ¿Qué significa esto que la esperanza cristiana es activa? Pues en definitiva, que nosotros mismos nos involucramos en razón de la Navidad, en razón del conocimiento que tenemos de Jesús como Señor y como Salvador, como Mesías, aquel que viene como Mesías y que ama a los publicanos, a los pecadores, a las mujeres enfermas, a los niños para los cuales los niños, los cuales para muchos adultos no importa. Apartad a los niños. Y Jesús dice, no, dejad a los niños venir a mí. Los ciegos, los cojos, los mancos, los leprosos, los excluidos, los abandonados, los que están a los bordes del camino. Esa humanidad importa muchísimo para Dios. Todo ser humano, independientemente de cuál sea su situación de clase, su situación económica en el mundo, cada ser humano es precioso a los ojos de Dios. Por eso Dios mismo se hace humanidad, se hace carne en la persona que llamamos en la teología el Verbo de Dios, el Verbo eterno, el Hijo eterno de Dios, y se humanó y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Es interesante una cosa en la Navidad, y es que pensemos por un momento en el lugar donde nace Jesús, un lugar tremendamente sencillo. No vamos a poner ahora ni quitar nada del lugar donde donde nace Jesús, en cuanto al lugar, en cuanto a animales que están cerca, etc. Es un lugar tremendamente sencillo. Es una aldea tremendamente sencilla, en una región, Galilea, tremendamente sencilla, excluida, olvidada, casi podríamos decir del tercer mundo. Es que Jesús no nace en los palacios de Herodes, Jesús no nace en las estructuras de poder, Jesús nace entre los pobres, entre los excluidos, entre los pecadores, en medio de la gente que más le necesita, como él dirá
a lo largo del Evangelio. No he venido para llamar a los sanos, son los enfermos los que necesitan el médico. No he venido a llamar a los santos, sino a los pecadores, al arrepentimiento, a la vida. He venido para traer vida y vida en abundancia. No he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo, viene a decir Jesús, sea salvo, como dicen los apóstoles, por medio de él. Y esto es lo que celebramos en la Navidad. Claro que podemos tener festividades, podemos tener reuniones familiares, podemos tener mejores propósitos, pero entre esos mejores propósitos de la Navidad, bueno sería que enseñáramos a nuestros niños y a los demás, a nuestros amigos y familiares, hablando de Jesús, lo que significa la Navidad. Y hay una cosa que humanamente significa la Navidad, y es la solidaridad de Dios con la humanidad. Así es que también nosotros, la solidaridad nuestra con los seres humanos. Esto es claro, por eso en la Navidad se nos mueve quizá de manera emocional y sentimental ciertas situaciones que nos llevan a motivarnos para involucrarnos en acciones solidarias con motivo de la Navidad. Pero que no deberían ser solo exclusividad de la Navidad, sino que esta vivencia en la solidaridad, en la búsqueda del bienestar de mi hermano, de mi prójimo, quien quiera que éste sea, yo esté involucrado todo el año. Y de esta manera, claro, celebraremos de manera más perfecta la Navidad. Muy bien. Sabemos que en el ser humano en sí, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios, con su propia mano, como él dice, puso su sello en nosotros. Es cierto que el pecado ha estropeado mucho al hombre. Lo ha perdido, lo ha hecho perder. Dios lo sacó del huerto. No sé si muchos amigos nuestros creerán esto, pero bueno, la verdad es esa. La Biblia dice así, nosotros lo decimos y lo repetimos porque es así. Dios lo echó del huerto. El huerto que había hecho para su obra perfecta, que era el hombre, y hizo un huerto perfecto. Dios tuvo, yo un día decía, imaginémonos nosotros como padres, coger a tu hijo y echarlo de tu casa. Si tú no puedes vivir aquí. Entonces, el hombre rompió la sintonía del huerto y Dios tuvo que sacarlo del huerto. ¿Qué hace Dios para traerlo al huerto? El hombre no puede volver al huerto. Ya que no puede volver, entonces dice Dios, y yo diré a ellos, ¿cuántas historias ha habido por ahí de niños perdidos o algunos que se han ido de casa y los padres se han ido a buscarlo por donde sea, por lugares muy bajos y sucios incluso, pero conseguir a su hijo? Sí, ¿qué no iba a hacer Dios para conseguirnos nosotros? Hay una cosa que es, ¿qué valores de Dios podemos mostrar al mundo en esta Navidad? A ver, como bien dices, creo que hoy nadie, sea creyente o no, negará una evidencia, y es la maldad en la tierra. La maldad en lo más profundo en el corazón del ser humano y por lo tanto en la tierra. La maldad en el alma, la maldad en el corazón, que nosotros, los creyentes, los predicadores, desde una óptica teológica y espiritual del ser humano, definimos como pecado, y es el pecado en la humanidad, que se manifiesta en la maldad. Y claro, ni tan siquiera el más acérrimo ateo negará la maldad que anida en el ser humano. Esa maldad del ser humano no es posible, aunque algunos han querido que sí y han esperado que sí, que fuera corregida por la filosofía, por la educación, por la formación, a fin de crear una nueva persona, un nuevo ente humano, una nueva humanidad. Hay corrientes de pensamiento que siguen abogando por este camino,
incluso me atrevería a decir desde el derecho. Sin embargo, por mucha legislación que haya y que se haga, desde el derecho, o pensamiento y reflexión desde la filosofía, eso automáticamente, de ninguna manera, constituye a los seres humanos mejores. Podemos crear millones de artículos en códigos civiles, penales, civiles o del tipo que sea, que los seres humanos actuarán contra otros seres humanos permanentemente. ¿Y esto por qué? Es en razón de la maldad humana. En definitiva, del pecado humano, de haberse alejado de Dios, de haberse alejado de la bondad de Dios, de haberse alejado de lo bueno, de lo perfecto, de lo santo, de lo que proviene de Dios, de la divinidad. Porque Dios es bueno, intrínsecamente bueno, y Dios de amor, lleno de gracia, de verdad y de misericordia. ¿Esto cómo puede ser cambiado y transformado? Bueno, pues en razón de esto es en definitiva el plan divino por el cual vino Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret vino porque de tal manera amó Dios al mundo, que viendo esta situación de maldad y de pecado en el mundo, de perdición y de vida, sí, vida, pero no vida plena, no vida en todas sus posibilidades y potencialidades como podrían tener los seres humanos, es por lo que Jesús de Nazaret vino, para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Por eso el Evangelio nos lo describe con esa imagen tan bonita, hermosa, que podemos entender que Jesús de Nazaret es el buen pastor que da la vida por las ovejas. ¿Por qué da la vida por las ovejas? Porque con el ofrecimiento de su vida, las ovejas pueden tener y adquirir una vida plena y abundante, con sentido y propósito, sabiendo y discerniendo quién somos, por qué estamos aquí y a dónde vamos. Sabiendo, en definitiva, que también a dónde vamos, porque hay una trascendencia del ser humano. Trascendemos, porque sabemos y creemos que la vida nuestra y además la vida no termina con la muerte, sino que la muerte es un tránsito a otra forma de existencia, pero que la muerte no es la última palabra para la humanidad, que la última palabra la tiene la vida. Por eso Jesús, cuando se define a sí mismo y se identifica y proclama quién es Él, dice: yo soy la resurrección y la vida. El que en mí cree no morirá para siempre. ¿Crees esto? No morirá para siempre. Es decir, hay una trascendencia más allá de la muerte. Y para esto vino Jesús, para traernos esta novedad de vida en el pasado, pero también hoy y también mañana. ¿Cómo vamos a pensar ahora y vivir la Navidad? En tiempo de oración, en tiempo de reflexión, en tiempo de quién soy, cuáles son mis pensamientos, cuáles son mis valores, cuáles son mis actitudes, cómo es mi vida de ser y de estar en el mundo, y buscar que ese nacimiento de Jesús, que ha afectado la historia de la humanidad, también afecte mi historia personal, de manera que afecte cómo soy y cómo estoy yo en el mundo. Pero claro, para esto se requiere un conocimiento de Jesús. ¿Y cómo se requiere un conocimiento de Jesús? No basta con una celebración del niño Jesús con todo mi cariño y con todo mi respeto. Porque yo, cuando era niño, ya tengo 60 y tantos años, pero cuando era niño, sí, yo iba al niño Jesús, ahí una figura, y le daba un besito. Pero esto no necesariamente transforma la vida, la esperanza, la ética, la praxis de mi existencia. Entonces, ¿qué transforma mi praxis y la práctica en definitiva de mi existencia? El conocimiento de Jesús de Nazaret, el Señor y el Salvador. El que siendo pobre, sí, el que siendo rico en la gloria, se hizo pobre en un nacimiento, de una manera muy sencilla, en medio de personas sencillas, pastores, Zacarías, María, gente muy sencilla, una aldea, un pesebre, todo muy sencillo, y sin embargo ha transformado el mundo. ¿Cómo no nos va a hacer pensar esto? ¿Cómo no nos va a hacer buscar esto, la verdad? Dado que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y Él, en medio de toda esa sencillez, muestra su gloria. Y además una cosa quiero afirmar: Jesús de Nazaret
con su luz, con su amor y como agua de vida, transforma y transformará la humanidad y el mundo entero. Muy bien, muchas gracias. Muchas veces usamos el término que para entender a otro hay que ponerse en los zapatos del otro. Dice, ponte los zapatos del otro y verás cómo es. Bien, quiero decir, queridos amigos, no es que Dios no nos entendiera, es que Dios nos amaba, pero el hombre había roto el pacto. El hombre había roto, digamos, el contrato que Dios hizo con su Hijo. Lo hizo, lo creó y lo tenía. El hombre cogió y rompió el contrato y se alejó de Dios. Bien. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir, si Dios es tan bueno, ¿cómo consiente tanta guerra, tanta hambre, tanta miseria y tanta soberbia en algunos que no saben dónde meter los millones? No hace mucho encontraron a uno en España que tiene 20 millones guardados en la pared metido. Millones de euros, no, las pesetas se dan cuenta. Eso es mucho dinero, ¿eh? Sin embargo, Dios dijo, quiero saber por qué el hombre no puede volver a mí. ¿Por qué el hombre, en su soberbia, por qué no vuelve? Entonces él se hace hombre. Él se mete en los zapatos del hombre. Fijaros esto. Como decía aquí nuestro invitado, en lo más humilde y sencillo que había en la tierra, en un pesebre, lo puso la madre en vez de cunita. Los niños más pobres tienen una cunita, un Moisés, no sé cómo le llaman hoy. Pero ahí lo tiene. El niño Dios, Dios hecho hombre, se va ahí, con un objeto, con un propósito. Es entenderte a ti desde tu nacimiento y a mí también. Él tuvo una niñez, tuvo una adolescencia, tuvo una juventud, tuvo una madurez y en cada faceta de esa, Él estaba intentando conocerte a ti más y más. Y luego, conociéndonos bien, como nos conoce ahora, por dentro y por fuera, como decimos, se presenta al Padre y dice, Padre, perdona a esta gente. No saben lo que hacen. Si supieran lo que están haciendo, no lo harían. Si los hombres entendieran bien que Dios tiene un plan y un propósito para ellos, la gente se volvería a Dios. Pero hay un pecado, que decíamos antes. Falta el contrato que el hombre rompió. Dios dice, no te preocupes, yo tengo para ti un nuevo testamento. Voy a hacer un nuevo pacto contigo. Y voy a ir a la cruz. Y como le decía esta mañana a un chico que me preguntaba, yo le dije, mira, oye, es curioso, ¿no? Que el mal ladrón, todo el mundo lo llamamos, le decía a Jesús, si eres hijo de Dios, bájate de la cruz. Oye, ¿qué tienes tú que no tenga yo? ¿Por qué no? Vamos a bajarnos los dos, ¿no? Y el otro, siendo un ladrón igual, le dice, oye, acuérdate de mí cuando venga en tu reino. Este ladrón creía que Jesús era rey. ¿Sí? ¿Entendéis eso? Este ladrón creía que Jesús era rey. Y creía que Jesús no moriría con la cruz, sino que un día vendría y no iba a volver muerto, vendría vivo. O sea, fijaros cómo Dios se hace hombre para entender al hombre y hacerle comprender al hombre un mensaje. Bien, la pregunta que tenía aquí es, ¿Jesús se hace humano para comprender al hombre y salvarlo? Ok. Y terminamos esta preguntita. Jesús se hace humano no solamente para comprender al hombre, sino porque comprende al hombre y para solidarizarse con él. Hace un momento, cuando estabas hablando acerca de Jesús, estaba yo pensando y sintiendo a la vez
que Jesús es absolutamente magnífico. A ver, si valoramos más el odio que el amor, Jesús no es para nosotros. Perfecto. Si valoramos más el odio, entonces Jesús no es para nosotros, como decimos. Si valoramos más la guerra que la paz, Jesús no es para nosotros. Si valoramos más la mentira que la verdad, Jesús no es para nosotros. Si valoramos más la muerte que la vida, Jesús no es para nosotros. Si valoramos más la injusticia que la justicia, Jesús no es para nosotros. Pero si valoramos más el amor, la luz antes que las tinieblas, el amor antes que el odio, valoramos más la justicia antes que la injusticia, valoramos más la paz que la guerra, que el odio y que la violencia, Jesús es para nosotros. Porque Jesús es, de manera paradigmática, en el sentido humano, la persona más excelsa que ha vivido sobre la faz de la tierra. En los tiempos de Jesús y antes de Jesús había faraones, había césares, había emperadores, había reyes y había príncipes de la tierra. Pero todos ellos han pasado. Sus hechos, sus acciones, sus promesas han sido efímeras. Filosofías e ideologías muy fuertes, preponderantes, incluso en el siglo XX, que pretendían crear una nueva humanidad, un nuevo ser humano. Resulta que vemos que en el siglo XXI han fracasado. Que personas que creían también que en estas filosofías e ideologías estaba la esperanza para la humanidad, de una nueva humanidad, de un ser humano completamente nuevo, revestido de paz, de justicia, de equidad, ha fracasado. En definitiva, esto sucedió, sucede y sucederá en cuanto a las ideologías humanas, en cuanto a las filosofías humanas, queriendo crear un mundo nuevo, una humanidad nueva, fracasarán vez tras vez. Yo creo que los televidentes son mucho más inteligentes de lo que yo hubiera podido pensar nunca y saben muy bien a qué me estoy refiriendo con ideologías del siglo XX. Sean populistas de un corte fascista, sean populistas de un corte de extrema izquierda, estalinistas, marxistas, etc., todas ellas han fracasado en el siglo XX, con muchos extremos. Sin embargo, yo he observado una cosa en mis viajes. He conocido personas tremendamente ateas del siglo XX, que hoy, decepcionadas de sus filosofías y de sus creencias, también ideológicas, buscan la verdad, buscan la trascendencia, buscan lo que permanece. Y en ese sentido yo sigo anunciando, identificándome como cristiano, discípulo, seguidor de Jesús, y predicador y anunciador de Jesús, que nadie hay como Jesús. Y que a Jesús han de venir todos, como dice la Sagrada Escritura. Los reyes, los príncipes de la tierra, los publicanos, los pecadores y los que viven tristamente en la calle porque no tienen un techo que puedan llamarse propio. Porque a esos también los ama Dios intensamente y que Dios dio la vida por ellos, Jesús de Nazaret, para que tengan una vida digna y una vida de esperanza. Este es un tiempo de Navidad, sí, para que nos alegremos con la familia, pero para que digamos también qué alegría, qué gozo
porque este tiempo es un tiempo en el cual Dios muestra su buena voluntad. No a los hombres de buena voluntad, no, la buena voluntad de Dios. Para el hombre. Para el ser humano, para todos nosotros, para ti, para mí, para todos los que nos ven y nos escuchan, la buena voluntad de Dios, porque Dios quiere lo mejor para ti, para mí y para cualquiera que nos ve y nos escucha. Es decir, para todos, quien quiera que sea, y en el lugar que sea y en el tiempo que sea, porque Dios es amor y muestra su amor absolutamente para con todas y para con todos. Amén, amén y amén. Bien, querido amigo, estamos terminando. Tengo un libro que viene muy bien a lo que hemos estado hablando hoy. Se hizo hombre. Dios se hace hombre. Bueno, esto es un misterio que iremos revelándolo poco a poco, ¿vale? Pero hay una cosa. No hay ningún libro que te pueda realmente hacer entender o explicar mejor que la Biblia cómo Dios se hace hombre. Decirte realmente, este libro es tuyo, lo estoy regalando, ¿tú lo quieres? Hay unos teléfonos por ahí, me llamas y te lo entrego. También tengo aquí, creo que ya lo anunciaba el otro día, un CD de un hombre de Jerez y su esposa Carmela de Jerez, famoso ya en el cante flamenco, que cantan alabanzas a Dios. Y aquí lo tiene. Si lo quiere, yo te lo voy a regalar también. Y la Biblia, eso no falta. Cada domingo yo te ofrezco una Biblia. Tú la quieres, tú me llamas, yo te la voy a entregar. Quizá no te la puedo entregar mañana mismo, pero en estos días yo te la entrego. Si es en Sanlúcar, como si es fuera de Sanlúcar. Ya yo me buscaré las conexiones para hacértela llegar. ¿De acuerdo? Pues, sencillamente, está la Navidad ahí, pásalo bien, disfrútalo, no abuse mucho de muchas cosas que solemos ahora abusar, ¿verdad? Que luego vienen las consecuencias, pero pásalo bien, que te diviertas y sé feliz. Y cómo no, decirle a nuestro invitado de esta tarde, pues gracias, José Burguillo, por estar con nosotros. Muchísimas gracias también a vosotros, gracias también a todos los televidentes, y yo estoy seguro que en estos días de Navidad escuchan música. Pues mirad, quisiera recomendaros a todos un tema musical que es Ven, oh ven, Emmanuel, Dios con nosotros. Ven, oh ven, Emmanuel, Dios con nosotros. Además lo pueden buscar en YouTube, que lo escucharán por muy diferentes coros, y es un canto gregoriano y es un tema típico del Adviento, Dios con nosotros. Dios es con nosotros, no contra nosotros. Dios es con nosotros, Emmanuel. Pues queridos amigos, gracias por estar ahí atendiendo este programa. Si estamos aquí es porque vosotros estáis ahí y porque Dios así lo está permitiendo. Y hay tantas personas que están viendo este programa que cada día realmente o nos llaman, nos dicen o nos piden la Biblia, ¿verdad? Gracias a ti y gracias a mi José. Que Dios te bendiga por este esfuerzo de venir de la isla aquí. Muchísimas gracias, con mucho gusto. Volveré siempre que me llaméis. De acuerdo. Gracias. Y ya te tenemos fichado. Gracias, ¿verdad? Muy amables. Pues, gracias. querido amigo, nos vemos la semana que viene con otro programa de Navidad. Porque pretendo o quiero estar 4 domingos o sábados de la Navidad, tener un programa sobre la Navidad, ¿verdad? En estos días grabaremos otro también sobre la Navidad para que tú puedas tener un programa de Navidad, una reflexión sobre este tema. Que Dios te bendiga. Nos vemos la semana que viene. Oh, ven, Emmanuel, de la maldad rescata a Israel, que lloren triste desolación. Su liberación.
disipa toda oscuridad y danos días de solas. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Oh, ven, glorioso Rey de Sion, y ten tu trono en cada corazón. Rescátanos de la maldad y enséñanos tu santa voluntad. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Alégrate, oh Israel, vendrá, ya viene Emmanuel. Vendrá, ya viene